Que el Señor les bendiga rica, abundante y poderosamente. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Que nos gozamos, mis hermanos, que usted esté aquí conectado en esta transmisión, en esta noche. Qué bueno que usted está con nosotros. Allí al fondo, en la noche de hoy, tenemos un templo que para mí tiene muy gratos recuerdos y un sinnúmero de buenos momentos y de muchas bendiciones. Ese es el templo de la Iglesia Bautista Central de Cartagena. Allí el Señor me dio la oportunidad, me dio la bendición de nacer en el Señor. Así es que les presento el templo de la Iglesia Bautista Central de Cartagena. Y como esto, hay una serie de novedades que usted estará observando en nuestra transmisión. A partir de hoy empezamos una sección que se llama Historias de la Biblia. Ya usted escuchó en el día o en la noche de hoy nos basamos en Isaías capítulo 61, del versículo desde el 1 hasta el 3, y quien narra esta historia bíblica es el pastor Jorge Campo, a quien le doy muchas gracias, le mando muchas bendiciones, que nos permite compartir de lo que él comparte también en redes sociales y nos autoriza pues que estemos compartiendo aquí en la transmisión de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Así es que, bueno, vienen estas cosas, reflexiones también de los viernes, que no estábamos haciendo reflexiones en los viernes, también iniciamos reflexiones en los viernes. Así es que vamos haciendo cosas que antes no veníamos haciendo, y ya podemos también, puede hacer que esto funcione, montar canciones de los originales, si se podría decir esto, para que el sonido de la alabanza y de la adoración sea mucho mejor. Así es que bueno, estamos trabajando para el Señor, estamos orando mucho, estamos clamando, estamos intercediendo, y la iglesia también está haciendo lo mismo, orando los unos por los otros, que a eso nos ha mandado el Señor, a estar orando sin cesar y estar intercediendo, colocándonos en la brecha los unos por los otros. Y en esta noche, mis hermanos, continuamos con la serie Personas. Hacemos la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Personas, y que nos hemos basado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, el versículo 3, que dice que dijo el rey David, no queda, o más bien preguntó el rey David, no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. Y personas, hemos dicho que a lo largo de nuestra vida vamos a estar interactuando con diferentes tipos de personas. Vamos a estar interactuando con muchos tipos de personas. Y hoy, en esta tercera entrega de esta serie de personas, vamos a ver una serie de personas con las cuales nos tropezamos a lo largo de nuestra vida, o nos tropezamos en el viaje, en algún trayecto de este viaje que es la vida. Y vamos a empezar enseguida en materia, ¿les parece? Y uno de los tipos de personas que encontramos en nuestro deambular, y que indudablemente también creemos que Dios coloca en nuestro deambular, son las personas materialistas. El materialista marca sus objetivos vitales, o la persona materialista marca sus objetivos vitales en relación a la posesión de diferentes bienes materiales. El materialista se fija en los bienes materiales. Eso es lo que marca su derrotero en la vida. Y es muy difícil que una persona materialista esté satisfecha, porque siempre quiere más. Si hoy tiene
uno, mañana quiere dos. Y si mañana tiene dos, inmediatamente quiere cuatro, y cuando tiene cuatro, inmediatamente quiere 10, y cuando tiene 10, entonces ya 10 no es suficiente, quiere 100, y así sucesivamente. El materialista enmarca su vida solo en términos de posesiones materiales, valga de pronto la redundancia, en posesiones físicas. Ese es el objetivo, ese es el fin, y eso no es lo que satisface al materialista, porque el materialista siempre quiere más. Nunca está satisfecho, nunca está contento, nunca se siente bendecido con lo que tiene. Siempre quiere más. Y en la Biblia encontramos muchos personajes materialistas. Hoy quiero hablar de uno en especial. Quiero hablar de Ananías. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice que cierto hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pero Ananías había prometido entregarlo todo. Y me llama mucho la atención en este pasaje que lo que sustrajo Ananías no fue una parte. Una parte fue lo que entregó Ananías. Significa que si el producto de la heredad, de la venta de la heredad de Ananías, por decir algo, eran 10 partes, Ananías tomó 9 y solamente entregó 1. En otras palabras, vamos a decirlo en otras palabras, Ananías entregó la más pequeña porción del valor de la heredad que él había ofrecido que iba a entregar. Y el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro lo que Ananías había hecho. Y el apóstol Pedro amonesta a Ananías preguntándole quién había colocado en su corazón tratar de mentir al Espíritu Santo. Y dice las Escrituras que en ese momento Ananías cayó muerto. Al instante siguiente que sale llevando el cuerpo muerto de Ananías, entra Zafira, su mujer, y también ocurre lo mismo con Zafira, mujer de Ananías. Materialismo. En la vida vamos a encontrarnos con hombres y mujeres materialistas, con hombres y mujeres que fijan su realización, que fijan en la meta de su éxito, que fijan todo lo que son o lo que esperan ser solo en un aspecto: bienes materiales, únicamente bienes materiales. Y eso es el todo de ellos. También en nuestro deambular por la vida vamos a tropezarnos con personas egocéntricas. Una persona egocéntrica es aquella que solamente mira por sus intereses. Las personas egocéntricas intentan apropiarse de méritos ajenos, de bienes materiales ajenos, o en definitiva de cualquier ventaja o cualquier recurso siempre ajenos. Esa es una persona egocéntrica. Considera que el mundo solo gira alrededor de él y él debe poseer todas las cosas y trata de arrebatar todas las cosas que sea posible arrebatar de los demás, con el fin de tener una sensación de autorrealización o de realización, en fin de tener capacidades, poderes, dominio que normalmente no los tiene. Esa es una persona egocéntrica. Y si pensamos en alguien egocéntrico, en las Escrituras
lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 18 al versículo 20. En esta porción de las Escrituras dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero a los apóstoles diciendo: denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro, nuevamente Pedro, le dijo a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Y hoy, en nuestro mundo moderno, en estos tiempos que vivimos, encontramos y seguramente conocemos muchos compañeros de viaje, muchas personas contemporáneas con nosotros que consideran que a través del dinero pueden conseguir el poder de Dios. Más aún, que como dijo también el mismo apóstol Pedro, hacen de la fe mercadería y comercian y hacen dinero a través y manipulando a través de la fe. Personas egocéntricas que vamos a encontrar a lo largo de nuestro andar en este camino. Personas. Hay otro grupo de personas las cuales podemos encontrar y muchas veces nos hemos tropezado con ellas y hemos tratado con ellas, hemos hablado con ellas, y son las personas tóxicas. Nadie las quiere al lado. La persona tóxica consigue quitar toda la energía que otra persona tiene. Es que este tipo de personas puede ser alguien que se enfada, que pide o que se queja mucho. Las personas quejumbrosas son personas tóxicas. Las personas que piden y piden y piden y piden y piden y no necesitan, pero no dejan de pedir, son personas tóxicas. Las personas que se quejan por todo, como diría mi abuela, por todo y por nada, son personas tóxicas. Y en la Biblia podemos pensar qué personas tóxicas encontramos en las Escrituras. Así como nosotros podemos pensar y sentarnos un momento y reflexionar y decir cuáles son las personas tóxicas con las cuales yo trato diariamente o periódicamente o frecuentemente, o con cuáles personas tóxicas me he encontrado en el transcurso de mi vida. Y si pensamos en personas tóxicas en las Escrituras, tenemos que pensar en Nabal. ¿Sabe usted quién era Nabal? Nabal era el marido de Abigail. En primer libro de Samuel, en el capítulo 25, encontramos quién era Nabal. Nabal era un hombre que tenía ciertas riquezas. Tenía ganado, tenía una hacienda y tenía una muy buena mujer. Y aquel varón que se llamaba Nabal tenía una mujer que se llamaba Abigail. Pero mientras Nabal era una persona tóxica, Abigail era una mujer de buen entendimiento. Era una mujer de hermosa apariencia. Pero Nabal, su marido, bueno, la Biblia no nos habla del físico de Nabal, pero si nos habla de la apariencia y del carácter y de la afabilidad de Abigail, yo creo que nos deja entrever y podemos inferir que en contraste Nabal era todo lo contrario. Porque lo que dicen de Nabal, la Escritura, es que Nabal era un hombre duro y de malas obras. Y saben, voy a hacer una infidencia en este momento, y es que yo siempre que leo la historia de Nabal y Abigail, me pregunto, ¿por qué Abigail se fijó en Nabal?
¿Sí? ¿Qué le vería Abigail a Nabal para fijarse en él? Siendo que Abigail era una mujer de buen entendimiento, una mujer de buen proceder, una mujer sabia, ¿sí? Una mujer que entendía muchas cosas, y Nabal era absolutamente todo lo contrario. ¿Cómo Abigail se fijó en Nabal? Y cómo Abigail convivía en paz con Nabal. Es algo que el día que esté yo allá arriba con el Señor, yo le voy a decir: Señor, explícame, ven acá, tráeme a Abigail, porque yo quiero hacerle estas preguntas a Abigail. Le dice que estaba en un mal día. Sí, estaba en un mal día, sí, pero muchos malos días, demasiados malos días. Así que, a pesar de eso, dice que el amor es ciego. El amor es ciego, sí, el amor es ciego, por eso lo retratan así. Y entonces, a pesar de que Nabal tenía su finca, tenía su ganado y todo lo demás, y David en ese tiempo estaba huyendo del acoso de Saúl, ¿sí? David y su ejército y sus hombres cuidaban del ganado de Nabal, cuidaban de las ovejas de Nabal, cuidaban de las posesiones de Nabal. Y cuando venían merodeadores o venían fieras a atacar el ganado de Nabal, el ejército, los hombres de David, defendían esas posesiones de Nabal. Así que llegó el momento en que Nabal empezó a esquilar a sus ovejas. Y David, quien huía de Saúl, ¿sí?, mandó mensajeros a Nabal diciendo: Nabal, ahora nosotros tenemos una necesidad y te mando a estos muchachos, a estos hombres, para que tú nos proveas de algo de pan, de algo de alimento, de algo de provisión para nosotros. Tú puedes preguntarle a tus siervos cuán buenos hemos sido nosotros contigo, cuánto hemos defendido y hemos velado por tus posesiones, porque no se te pierda ningún ganado, porque ningún intruso entre en tus propiedades y haga desastres en ellas. Y lo que respondió Nabal a estos mensajeros que David había enviado fue: ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y Nabal sigue diciendo: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Estas palabras mostraban a ciencia cierta, nítidamente, el carácter de Nabal. Un hombre duro, un hombre de malas obras, un hombre desagradecido, una persona tóxica. La historia, si usted la lee, en ella aprenderá que cuando estos siervos de David regresaron y dieron las palabras, las duras palabras que Nabal había pronunciado contra David y contra todos ellos, David se llenó de ira y montó en sus cabalgaduras y iba con sus hombres en pos de Nabal a darle una justa reprimenda. Pero Abigail era una mujer de buen entendimiento. Sí, pero con muy mal gusto. Yo creo que dentro de las mujeres de la Biblia, la que tiene peor gusto es Abigail. Así que Abigail tomó panes de uva, dice primero el libro de Samuel en el capítulo 25, y se anticipó y fue al encuentro de David y le dio esa provisión y le rogó y lo hizo recapacitar, y ella misma entendía que Nabal
era un hombre de mala cabeza. Era un hombre que no merecía ninguna obra de compasión. Y David razonó con Abigail. Y David razonó con Abigail y perdonó las travesuras de Nabal, vamos a decirlo de esta manera. Perdonó las travesuras de Nabal y no hizo nada. Nabal esa noche se emborrachó disfrutando de la buena esquila que habían hecho sus siervos, y en la mañana falleció. Lucía dice porque ni tampoco después se quedó con David su segunda temporada. Sí. El consejo Bueno, de Lucía, sí. El consejo. Sí. Bueno, después Abigail fue la segunda o la tercera esposa de David. Bien. Pero también encontramos personas íntegras. Así como encontramos estas personas tóxicas que no quisiéramos tropezarnos con ellas dos veces en la vida, encontramos personas que son íntegras. Personas que construyen su vida según una regla moral bien definida, bien establecida. La integridad acaba representando una forma de ser en la que los principios que tiene la persona son inviolables. Una persona que no tranza, que no vende, que no cambia sus valores. De esas personas íntegras encontramos mucho. Encontramos personas como Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Encontramos personas como ellos, personas íntegras, que no negociaron sus principios. Personas íntegras que prefirieron ir al foso de los leones, pero no negociaron sus valores, no negociaron sus principios. Personas íntegras que prefirieron ir al horno ardiendo, pero no negociaron sus valores, no negociaron sus principios. Personas íntegras son las que se van a necesitar de ahora en adelante, o es las que va a necesitar el mundo de ahora en adelante, y las que vienen necesitando el mundo desde hace un tiempo para acá. Personas que no se vendan, personas que no negocien sus valores, personas que no busquen lo suyo propio, sino que miren por el bien colectivo, por el bien de la ciudad, por el bien del departamento, por el bien del país, por el bien del mundo. Personas que no violentan lo que ellas creen, que no las venden, que no las negocian, que son de una sola línea, que se paran en la raya y de allí no se mueven. Personas como Job, ¿sí?, al cual recordamos en Job capítulo 2 que Satanás le dice a Job, Dios le dice a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal, y que todavía mantiene o que todavía retiene su integridad. A pesar de lo que a Job ya le había llegado, ya le había venido, Job mantenía, Job retenía, Job no negociaba su integridad. Job no atribuía en lo que le había ocurrido ningún despropósito alguno de parte de Dios. Y allí es donde se empieza a medir la integridad de un cristiano. Cuando ocurre una crisis en nuestra vida, no atribuirle a Dios despropósito alguno en esa crisis está en no preguntar por qué Dios me hace esto, o por qué Dios permite esto, o por qué esto me pasa a mí y no a fulano o a fulana de tal. La persona íntegra, el cristiano íntegro, no atribuye a Dios despropósito alguno en ningún momento. A pesar
de que la persona más cercana a ti, sea quien sea, y en el caso de Job era su esposa, ¿sí?, lo incitó a que lo hiciera. Porque en el versículo 9 del capítulo 2, la mujer de Job le dice, ¿aún retienes tu integridad? Le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Y le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job mantuvo y retuvo su integridad. Personas íntegras necesitamos hoy en día. Personas íntegras necesitamos en el gobierno. Personas íntegras necesitamos en las instituciones públicas. Personas íntegras necesitamos en las instituciones privadas. Personas íntegras necesitamos en los barrios. Necesitamos en las comunas, necesitamos en las alcaldías, necesitamos en todas partes, necesitamos personas íntegras. La integridad que parta de la persona para que trascienda a la sociedad. No que del gobierno venga la integridad hacia la persona. Queremos gobernantes íntegros, pero no estamos dispuestos a ser ciudadanos íntegros. Queremos que el gobernante sea íntegro, pero en el contador de la luz tengo un puente para que me marque menos con el aire acondicionado encendido. Queremos un gobernadores y presidentes y alcaldes y concejales y queremos senadores íntegros, pero buscamos una palanca para que a nuestros hijos los reciban en las universidades o los reciban en los colegios. Queremos dirigentes íntegros, pero nosotros buscamos la forma de hacer la trampa para pasar algunos exámenes. Y nos miramos, como diría Jesús, o como dijo Jesús, la paja en el ojo ajeno, la falta de integridad en el ojo ajeno, y no miramos la falta de integridad en nuestro propio ojo. Queremos que todo el mundo sea íntegro, pero nosotros nos abstenemos a cumplir y a hacer y a retener esa integridad que exigimos en los demás. Porque entonces nos convertimos en ese otro tipo de persona de las cuales no quisiéramos tropezarnos tampoco en la vida, que son en personas astutas. Porque la falta de integridad nos lleva a ser personas astutas. Los astutos son capaces de entender la lógica que encierran ciertas situaciones y que muchas personas no son capaces de interpretar. Y esta capacidad les puede llevar al éxito, sí, les puede llevar al éxito. Y de hecho muchas personas astutas adquieren éxito gracias a esa capacidad que tienen, porque saben cómo sacar partido a las situaciones. De hecho, en Daniel capítulo 7 se habla que el anticristo, cuando venga el hombre de pecado, va a ser una persona supremamente astuta. Pero también podemos pensar en otro menos evidente, como está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, los versículos del 2 en adelante, en el cual dicen que estaba Amón. Amón era uno de los hijos de David, angustiado, ¿sí?, porque Amón estaba enamorado de Tamar. Tamar era su hermana. Y Amón estaba tan angustiado que Amón no comía. Amón no vivía tranquilo. Amón no dormía en paz, porque Amón estaba obsesionado con Tamar. Pero había una persona, un amigo de Amón, que era astuto. Ese amigo que tenía, o falso amigo que tenía Amón, se llamaba Jonadab. Jonadab, dice la Biblia, era hombre muy astuto. Él no solamente era astuto, él era muy astuto. Entonces, Jonadab observó, porque él tenía
lo que tiene la persona astuta, la capacidad de interpretar, la capacidad de fijarse en ciertas situaciones de las cuales los demás no se dan cuenta y que ellos sí tienen esa habilidad, tienen esa capacidad y la utilizan para sacar provecho propio. Así que entonces Jonadab le propuso a Amón, le ofreció a Amón, le dio a Amón la solución, un plan perfecto para que él hiciera, para que Amón hiciera lo que deseaba hacer. ¿Sí? Así que entonces Jonadab le dijo a Amón, hazte el enfermo, hazte el enfermo. Y le dices a David que mande a Tamar a tu casa para que te haga una sopita, un consomé de pollo, ¿ya? Un huevito en caldo, que eso revive a cualquiera. Finge que estás enfermo. Cuando David venga a visitarte, tú hazte el enfermo. Haz de cuenta, dile que tienes COVID y que te mande a Tamar a cuidarte. Y cuando venga Tamar a tu casa y estén los dos solos, tú allí puedes hacer todo con ella. Y Amón se dejó convencer de los consejos de Jonadab. Y eso trajo o conllevó a una tragedia familiar. Las personas astutas hay que cuidarse de ellas. Perdón. Podemos encontrar en nuestro deambular personas rebeldes. Los rebeldes son capaces de cuestionar la autoridad, muchas veces sin razón, y lo hacen con comportamientos inapropiados. Simplemente les encanta ir en contra de la autoridad. Y esta vez no le voy a mencionar uno, ni dos, ni tres, ni cinco personas. Les voy a mencionar un pueblo completo. Porque en Ezequiel capítulo 2, Dios le dice a Ezequiel, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes, refiriéndose al pueblo de Israel. Son muy rebeldes. Así como Jonadab era muy astuto, los israelitas eran y siguen siendo un pueblo muy rebelde, tan rebelde que no aceptan que el Mesías ya vino. Y para terminar, hay unas personas con las cuales quisiéramos compartir siempre. Quisiéramos que fueran nuestros mejores amigos o nuestras mejores amigas. Que fueran nuestra llavería, nuestros partners cerrados y que nos tuvieran siempre a nosotros en alta estima. Principalmente si somos astutos. Porque son las personas generosas. Las personas generosas, ¿sí?, las caracteriza algo, y es que comparten con los demás. Eso, compartir, dar a los demás, para ellos no es un problema, al contrario, es una bendición, es una oportunidad. Se quitan lo que tienen y se lo dan al otro porque a ellos eso les encanta. Las personas generosas comparten con los demás sin ningún problema. Les gusta que las personas que estén a su alrededor estén bien. Así es que entonces ellos le dedican tiempo, le dedican recursos, le dedican lo que sean sin ningún tipo de preocupación. Y sin duda, ¿sí?, tratan de ayudar a cualquiera, a todo el mundo. Pero no es fácil encontrar personas generosas en nuestro deambular. Son muy escasas. Son
¿cómo dicen? En vía de extinción, son una especie en vía de extinción. Así es que si usted tiene a una persona generosa a su alrededor, cuídela, aliméntela bien, porque están en vía de extinción. ¿Sí? Y también en esta oportunidad, para hablar de los generosos, no quiero hablar ni de una, ni de dos, ni de tres personas. Quiero hablar de un grupo de iglesias que eran generosas. Las encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, les dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación estaban. Sin embargo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Las iglesias de Macedonia eran iglesias supremamente generosas. Eran iglesias que daban en abundancia y que se gozaban dando en abundancia. Era una iglesia, ojo, o una serie de iglesias que estaban en prueba, que estaban en tribulación, o sea que tenían necesidades. Dice Pablo que tenían una profunda pobreza, diciéndole ya en palabras de gobernadores colombianos, estaban en pobreza extrema. Sin embargo, a pesar de esa profunda pobreza, a pesar de esas tremendas tribulaciones que ellas estaban padeciendo, fueron iglesias que dieron en abundancia y que dieron con alegría y que dieron testimonio de esto, porque el agrado con el cual ellas dieron llevó a mostrar que dieron aún más allá de sus fuerzas. No solamente dieron lo necesario, dieron lo requerido, sino que dieron más allá de lo que se requería, más allá de lo que se pedía, más allá de lo que se necesitaba. Esas eran unas iglesias generosas o unas iglesias conformadas por personas generosas, muy a pesar, escúcheme bien, muy a pesar de la tremenda pobreza y de la gran necesidad y de las terribles pruebas y tribulación que ellos estaban padeciendo. Es que yo no doy porque yo no tengo. Mira lo que hacían las iglesias de Macedonia. Personas generosas. ¿Quieres convertirte en una persona generosa? Sigue el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Iglesias con tremendas tribulaciones. Iglesias con una profunda pobreza. Una iglesia con grandes necesidades. Y seguramente las necesidades de las iglesias de Macedonia no solamente eran necesidades materiales, seguramente eran necesidades en todos los ámbitos. Sin embargo, su generosidad y el agrado con el que dieron fue motivo de exaltación, porque dieron más allá de sus fuerzas. Qué bueno que en esta noche hiciéramos una reflexión y dijéramos: soy una persona generosa, soy un rebelde, soy del grupo de los astutos o de las astutas, soy del grupo de los íntegros o de las íntegras, soy tóxico o soy tóxica, soy de los egocéntricos o soy de los materialistas. ¿De qué grupo eres? ¿De qué grupo soy? Personas a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga.